Hola, hoy quiero saludarte una vez más, donde quiera que te encuentres. Quiero enviarte un fuerte abrazo desde la ciudad de Luque, Paraguay, en el sur de América. Quiero saludarte allí donde estés, en cualquier parte del planeta en la que estés viendo este video. Te enviamos de parte mía y de mi esposa un fuerte abrazo, ¿vale? Donde quiera que estés. Em, Seguimos nosotros aquí en una cuarentena inteligente. Los casos en Paraguay del coronavirus ascienden ya alrededor de 2000 y tantos casos. Solo, gracias a Dios, solo hemos tenido 21 fallecimientos en todos estos 5 meses de pandemia. Pero bueno, yo no sé en qué fase puedes estar tú, en qué ciudad estás, qué está pasando en la ciudad donde estás en este momento. Lo que sí sé es que algo sigue pasando en el planeta, algo está pasando, no podemos evitarlo, no podemos ocultarlo, ¿verdad? Eh, una crisis está pasando en el planeta y pues yo quiero hablarte de tres puntos quiero tocar en esta corta disertación que vamos a tener, ¿verdad? Con relación a lo que está pasando, ¿verdad? En número uno quiero hablarte de qué es lo que motiva esta crisis, qué es lo que está motivando esta crisis. Número dos, cuál es o cuáles son las consecuencias de esta crisis que estamos viviendo. Y pues el número tres sería qué soluciones, dónde podemos conseguir las soluciones, ¿verdad? Ahora, a la pregunta número uno, ¿verdad? De qué es lo que está motivando a esta crisis que estamos viviendo. Obviamente hay una enfermedad que la llaman el COVID-19, que existe, es real. Quiero aprovechar de enviar un fuerte abrazo a, a todas aquellas personas, familiares y amigos de Carlos Arias, nuestro Carlos Arias, que se nos fue por el coronavirus, que sí es real, ¿verdad? Fuerte abrazo para todos y cada uno de las personas que han sufrido esta pérdida de Carlito. Pues en especial pues a su amada esposa Amparo. Así que un fuerte abrazo para ti, Amparo, donde estés. Y a Iván, que era como tu hermano, ¿verdad, Carlos, para ti? Pues bien, vemos que hay una enfermedad, que existe, es real, se está llevando a mucha gente en este momento. Unos dicen que no es real, otros dicen que sí, hay quienes ya la han experimentado, unos dicen que no es para tanto, otros dicen que sí, que hay que cuidarse mucho, y en eso no quiero caer. Existe, es real, ¿verdad? No quiero caer en especulaciones, ni quiero hablar de conspiraciones, porque de eso no se trata. Se trata de que entendamos que hay algo que está sucediendo, hay algo que está pasando y que trae unas consecuencias, ¿verdad? Esta enfermedad existe, está, pero también hemos podido ver como algo que motiva también la crisis que estamos viendo, es el egoísmo del hombre, ¿verdad? Pensando siempre en sí mismo, en medio de estas circunstancias, vemos cómo hablan y caen en una guerra de intereses políticos, económicos, mientras la gente sigue sufriendo, sigue padeciendo el resultado humano y biológico de esta crisis. El hombre, por tendencias políticas dicen una cosa, por otras tendencias políticas dicen otra, y entonces, mientras tanto, sigue el pueblo, sigue la tierra sumergida en una crisis, mientras no se ponen de acuerdo para buscar una solución, ¿verdad? Nadie en este momento tiene una clara percepción de qué es lo que está pasando o por qué sucedió esta crisis. Y eso es algo importante que yo quiero tratar hoy. Esa pregunta,
¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Alguien puede decirnos por qué? Más allá de lo que muchos hablan, de que fueron los chinos, de que fueron los otros, de que hay una conspiración. Y no. ¿Por qué está sucediendo esta crisis? Y yo quiero animarte, si tienes una Biblia, a que vamos a Isaías, capítulo 24, ¿verdad? Versículo 4, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahora bien, obviamente una crisis como la que el planeta entero está viviendo no podía quedar por fuera de la palabra de Dios. No estamos hablando de una crisis que sucedió en una ciudad o en un pueblo remoto. No, estamos hablando de una crisis que está afectando al mundo entero. Ahora bien, ¿por qué? Yo te digo, no sé lo que puedan decir los políticos de turno, no sé lo que puedan decir los eruditos que salen a hablar acerca de lo que motivó esta crisis, pero sí sé que hay una fuente fiel, una fuente fidedigna, la palabra profética más segura que tenemos, que nos habla en este momento y dice que la tierra se contaminó, ¿verdad?, bajo sus moradores, porque se han traspasado las leyes, se ha falseado el derecho, se ha quebrantado el pacto sempiterno. Vemos que ya esta crisis de salud, mezclando a la crisis económica, ya va rodando alrededor de 5 meses. Ya entramos al mes de julio, ya mediados de julio, ya llevamos más 6 meses, entramos al mes número 7 y lejos de ver el final de esta crisis, comenzamos a ver el rebrote, un nuevo empuje que ha venido sucediendo. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por la información incorrecta, nos hemos dejado llevar por lo que dicen algunos o lo que dicen otros, sin entender que estas personas muchas veces tienen intereses políticos y económicos alrededor de todo lo que está pasando. Ahora, quien no entienda, y esto es algo que tengo que decírtelo, quien no entienda que detrás de todo esto que está pasando hay un mensaje espiritual, el que no entienda esto, si no lo entendemos, entonces podemos caer y ser víctimas, ¿verdad?, de conspiraciones que unos dicen que están pasando, ¿verdad? Podemos ser víctimas de falsos profetas que dicen y aparentan decir verdades, pero que al final vamos viendo que no se convierten en realidad. Podemos caer en información de falsos iluminados que dicen que tienen la solución, pero la gente sigue muriendo y se sigue enfermando. Podemos caer en la manipulación mediática, ¿verdad?, e interpretación correcta e incorrecta de lo que está sucediendo, y el peligro de caer en cada una de estas cosas es que simplemente vamos tomando decisiones incorrectas. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el camino adecuado. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. Y yo creo en lo que dice la Biblia, mucho más allá de lo que pueda decir cualquier persona que se pare allí a darnos una interpretación correcta de lo que está sucediendo. Si nos dejamos llevar por la información de cualquier persona, nos vamos alejando de la palabra de Dios, que es la fuente más fidedigna que podemos tener en este momento. Ahora, sabiendo esto, ¿verdad?,
y no entrando en discusiones estériles acerca de lo que es el virus en general, qué lo ha causado, quiénes están detrás de todo esto, ni maquinaciones, porque no hemos estado en ninguna reunión secreta con nadie para salir a decir que una cosa es cierta o la otra no. Sabiendo esto, vamos a entrar al punto 2. Te dije, el primer punto era, hay una crisis, la hay, ¿verdad? Y el punto 2 dice, o hablábamos de que, ¿cuáles son las consecuencias de esta enfermedad o de esta crisis que está trayéndole al ser humano? Y en primer lugar vemos entre las consecuencias, hay muchas, pero vamos a nombrar algunas de ellas. En primer lugar, pues, las muertes que están aconteciendo en todo el planeta. Alguien dice por allí, o suelo ver a personas hablando por allí, dicen, no, es que mueren más personas del cáncer, mueren más personas en accidentes de tránsito y en el año, y eso sí es verdad, en el año mueren más personas de cáncer que las que han muerto quizás en todo el mundo del coronavirus. Pero ahora bien, si vamos a una estadística clara que dice que el 2% de las personas que se infectan de esta enfermedad, el 2% pueden tener un desenlace fatal, entonces sacamos una cuenta, una regla de 3 sencilla. Somos 8.000 millones de personas en el planeta, 8.000 millones casi. Si sacamos el 2% de 8.000 millones y decimos que la Tierra se va a contaminar toda porque el virus se propaga y no hay cómo detenerlo, y entonces se va a contaminar a 8.000 millones de personas, el 2% de 8.000 millones nos da una cifra de 160 millones aproximadamente de personas, que pasarían a enlutar 160 millones de hogares. Es difícil, ¿verdad?, que si hablamos de 160 millones de personas, no haya probabilidades de que alguien cercano a nosotros, alguien querido nuestro, pueda fallecer. Las probabilidades de que alguien familiar o nosotros mismos puedan fallecer en un número de 160 millones de personas, pues las probabilidades se elevan de que bien nosotros o seres queridos nuestros puedan fallecer a raíz de esta enfermedad. Entonces, consecuencia de esta enfermedad, 1, la muerte, 2, el dolor, 3, el terror. Hay gente que vive aterrorizada por ello. 1, porque no tienen al Señor. Y 2, porque no confían en la protección divina de Dios. Otra de las consecuencias es el desconcierto. ¿Qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Estoy lejos de mi tierra, estoy viviendo en otro país. ¿Qué decisión tomo? No hallo qué decisión tomar ante esta situación. Y número 3, y otra de las consecuencias es que la estamos viendo en muchas partes del planeta, es la rebeldía que comienza a salir de los corazones de la gente cuando se ve bajo presión. La rebeldía que empieza a salir de los corazones de los ciudadanos cuando le dicen, chico, ponte el tapaboca o la mascarilla. Y comienza a salir rebeldía de los corazones. Rebeldía que comienza a salir cuando dicen, no se pueden congregar las personas porque corren el riesgo de contagiarse. Entonces salen algunos rebeldes a decir, oye, que no nos podemos contagiar, que no nos podemos reunir, que están persiguiendo a la iglesia. No, nadie está persiguiendo a la iglesia, porque si no, la iglesia católica, los mormones, los musulmanes y toda la gente que se congrega, que tiene una fe y que se reúne, entonces diría que también los están persiguiendo. ¿Verdad? Como cristianos nosotros no necesitamos 4 paredes para que Dios aparezca, porque la Biblia dice que donde están 2 o más reunidos en su nombre, allí está Él. Yo no sé qué necesitan los musulmanes para que Dios les aparezca a ellos, el Dios al que ellos adoran. Yo no sé qué necesitan los budistas para que sus dioses actúen. No sé qué necesitan los mormones para que el Dios que ellos dicen seguir obre.
Pero sí sé que el Dios de la Biblia te dice que si tú estás reunido en tu casa con tu mujer y tus hijos, Él está allí. Que si tú estás reunido en tu trabajo con un compañero y le estás hablando de Dios, Él está allí. Que Él es omnisciente, omnipresente y que está en todas partes. Entonces no se trata de caer en discusiones estériles. Hay una enfermedad y hay unas consecuencias. Y la consecuencia mucho mayor en este momento no está si te puedes o no reunir. La consecuencia mayor en este momento, si no nos hemos dado cuenta, es las consecuencias económicas. Hay una consecuencia económica que se ha desatado, ¿verdad?, en todo el mundo con esta crisis. La gente que sabe de economía ya ha hablado y ha dicho que según los mejores entendidos, la economía cae, seguirá cayendo y va a caer como nunca antes ha caído en la historia de la humanidad desde que se llevan registros. Eso lo dice la gente del Fondo Monetario Internacional, la gente de la Banca Mundial, la gente que mejor entiende de economía. Ellos vaticinan desde el comienzo de la crisis y sin tomar en cuenta los rebrotes que han ido saliendo en cada uno de los países que por rebeldía han dicho no al confinamiento y nos vamos a abrir las ciudades porque hay que reactivar la economía. Bueno, ahora ni salud ni economía. ¿Por qué? Porque bueno, decidieron ir en contra de la salud y reabrir las economías y ahora tienen unos rebrotes mucho mayores de los que hubo en la primera ola de la crisis. Ahora, hemos evaluado los números de esta crisis, ¿verdad?, que se está hablando, y estos números no tienen precedente. Digan lo que digan, digamos lo que digamos, hagan lo que hagan los políticos, ¿verdad?, que por líneas generales lo que siempre buscan los políticos es más o menos alentar a la gente para que no exista un caos, ¿verdad? La crisis ha dejado una crisis económica, la enfermedad ha dejado una crisis económica que está registrada también en Isaías 24:10. Isaías 24:10 y 11 dice: quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por la falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. Lo que está pasando no escapa a la palabra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Digan lo que digan, les guste o no les guste a la gente, el planeta en este momento está enfrentando un gigante, ¿verdad?, que cada día crece y crece más, se hace más grande y no se va a detener y va a buscar eliminar a 160 millones de personas, que es el 2% de los casi 8.000 millones de habitantes que tiene el planeta. Toda esta destrucción enluta a la tierra y enluta a la economía. En ese capítulo de Isaías 24, versículos 5, 6, 7, dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Para que la Biblia hable de que disminuyeron los hombres, tiene que ser una cantidad muchísimo mayor de la que nosotros creemos que va a ser. Ahora, hay una crisis, hay una enfermedad, la niegue quien la niegue, la hay.
Hay rebrotes gigantescos en más de 40 ciudades, estados de la Unión Americana. Hay rebrotes en ciudades principales de España, hay rebrotes en Melbourne, hay rebrotes en Chile. Bolsonaro, que decía que esto era una gripeciña, ahora está internado con coronavirus. Ahora oramos para que él, que actuó como un rebelde en contra de las recomendaciones sanitarias, ahora tiene coronavirus. ¿Qué vamos a hacer? Orar por él para que Dios lo sane y él aprenda una lección, porque la soberbia lo ha llevado a actuar de forma incorrecta ante algo que ha estado pasando. Ahora, ¿dónde y cómo buscamos la solución? No sé cuáles son las soluciones que puedan ofrecer los grandes cerebros que nos han llevado hasta esta situación, porque vemos que la tierra está padeciendo esta crisis. Sabemos, según la Biblia, que es justamente por el pecado del hombre, y aún así seguimos viendo las manifestaciones de pecado en una sociedad que no se arrepiente, que ni siquiera cree ni entiende que detrás de lo que está pasando hay algo espiritual. No sé cuáles son las soluciones, pero sí sé y estoy convencido, y te lo digo hoy en el mes de julio, así como en el mes de diciembre, cuando enviamos el mensaje de fin de año, dijimos, muy a pesar de que queríamos dar palabras de aliento para este año 2020, dijimos palabras que nos llamaban a estar cautelosos y a buscar mucho de Dios, porque el año 2020 iba a ser muy difícil, iba a ser muy duro. Así como lo dijimos en diciembre, hoy en el mes de julio, 6 meses después de haber visto todo lo que ha venido pasando en este 2020 y lo que aún queda, sí puedo decirte con toda franqueza, uno, que si reconocemos, como dice la Escritura, en Isaías 24, versículo 20b, dice: se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará la tierra. Hermano, yo quiero decirte, o amigo, yo quiero decirte con toda franqueza, quisiera decirte palabras bonitas, pero debo ser como John Hus. Prefiero herirte con la verdad que matarte con una mentira o darte una falsa expectativa de algo que no va a ser. La tierra ha comenzado a vivir un proceso que no se va a detener. El mundo entero, a causa del pecado, ha comenzado a vivir las consecuencias de ese pecado. Y te las puedo buscar en Isaías 26, versículo 21. Dice: porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El ser humano está en deuda con Dios, el ser humano ha pecado contra Dios, sigue pecando contra Dios, y aún en medio de esta crisis sanitaria y aún en medio de la crisis económica que está viviendo, el ser humano sigue pecando contra Dios, dándole la espalda a Dios y sigue convirtiéndose en un ser pecaminoso, corrompido y avaro. La solución de esta crisis está en buscar con diligencia a Dios, a buscarlo en el secreto. Si no te puedes reunir en la iglesia, pues no pasa nada, como ya lo dijimos. No te preocupes, búscalo en tu casa, con tu familia. Hay mucha gente que va a la iglesia los domingos y levantan las manos y dicen gloria a Dios,
pero cuando se van a casa, ya llegan a casa y se convierten en personas que de Dios no quieren saber nada, viven como les da la gana. Pero para que haya una solución personal y colectiva en esta crisis, debe haber, uno, reconocer que hay deuda moral para con Dios. Hemos pecado contra Dios, el mundo ha pecado contra Dios, el mundo se ha alejado de Dios y estamos viviendo, como dice Isaías 26:21, las consecuencias de ese pecado. Ahora, solución, buscar a Dios con diligencia, en el secreto. No caigamos en las discusiones estériles de que si nos podemos reunir o no nos podemos reunir. No, hermano, ya con que reúnas a tu mujer y tus hijos es bastante. Cuídate porque hay un virus por allí. Cuida a tu familia, cuida a tus vecinos, cuida a tus seres queridos y cuídate tú. Que no te pase como mucho le ha pasado. Soluciones, que podamos creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada una de las cosas que acontecen en este planeta están en la palabra de Dios. No pasa nada sin que Dios lo permita. Y lo que está pasando, aunque no ha sido la voluntad de Dios, Dios lo escribió, lo mandó a escribir a través de Isaías para que tú y yo en este momento sepamos por qué está pasando y qué debemos hacer. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Enfrentamos una crisis económica que ya la estamos viviendo, ya mucha gente la está viviendo y se va a seguir acrecentando. Sin embargo, nosotros tenemos la promesa de Dios que dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos muchas veces hemos usado ese versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces lo rezamos como si estuviéramos rezando una Ave María. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo quiero decirte más. El secreto de este versículo de Colosenses, de Filipenses 4:13, el secreto está cuando Pablo dice, sin embargo, bien hiciste, dice en el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo nos habla del contentamiento en ese contexto, ¿verdad? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste de mí y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Para que Dios de paz esté en nosotros, debemos hacer como Pablo lo dice, contentarnos sea cual sea la situación. Si es verdad que nos estamos enfrentando y nos vamos a seguir enfrentando a una crisis económica, apartando ya la crisis tan molesta y tenebrosa del coronavirus, nosotros debemos de tener esa actitud que dice Pablo, estar contento en todo momento, para que el Dios de paz gobierne nuestros corazones, poner la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la paz. Debemos desaprender esas costumbres
mundanas y materialistas en las que veníamos viviendo en todos estos años. Muchas veces nos hemos convertido al mundo en vez de hacer que el mundo se convierta a nosotros, y nos hemos convertido en cristianos materialistas, cristianos que solo tienen la mirada en lo material, en lo humano, cuando Dios dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él se encarga de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Desaprendamos esa manera mundana de vivir, esa manera materialista, y creamos de aquí en adelante en el que sea cual sea el resultado de la crisis, sea cual sea lo que vaya a estar pasando, tú y yo confiamos en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en Deuteronomio 3:6, Jehová no te dejará ni te desamparará. Hebreos 13:5 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, en conclusión, hoy, haciendo un repaso, quiero decirte, hay una crisis y ahora se está acrecentando en muchos lugares que no creían que la había. Sigue lamentablemente muriendo gente a raíz de esta crisis. Tiene una consecuencia en lo natural, en lo humano y en lo económico. Pero hay una solución, y la solución está en que nos acerquemos a Dios, como dice Isaías en el capítulo 26, versículo 9, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Yo pido de todo corazón, sé que según la palabra de Dios, hemos comenzado un proceso en la tierra que se llama principio de dolores. La tierra cayó, dice la Biblia, a raíz del pecado. Lo leemos en Isaías 24 y 25 y 26. Dios nos ha pedido en este momento no que hagamos fiesta por lo que está pasando, porque cada reunión de nosotros con el Señor es una fiesta que hacemos para Él. Sin embargo, Dios dice en Isaías 26:20, dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito más, por un tanto que pasa la indignación, por un momento, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus pecados. Y aquí está usando términos absolutos, definitivos. Entonces, en ese proceso que está viviendo el planeta, tú y yo debemos de buscar al Señor y decirle, bueno Señor, ahí está la crisis del coronavirus. Ahí llegó junto con él la crisis económica devastadora, que muchos dicen que traerá más muerte por hambre que la misma muerte del coronavirus. Sin embargo, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Nosotros confiamos en su bendita palabra, porque Él no es hombre que se arrepiente ni miente. Él es Dios fiel. Donde quiera que estés, te envío un fuerte abrazo, te bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que si esta palabra ha sido de aliento para tu vida, la compartas con algunas personas, con algunos amigos, compartas el enlace para que ellos también puedan ser bendecidos. Te habló el pastor Gilberto Colina desde la ciudad de Luque, Paraguay, Sudamérica. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.